playas de aguas cristalinas, ruinas milenarias, puestas de sol en Santorini, buena comida servida con esa sonrisa típica del Mediterráneo. Eso es lo que aparece cuando escribes Grecia en Google, y eso es lo que mucha gente imagina cuando oye ese nombre, el símbolo perfecto del paraíso en el mar Egeo. Pero detrás de esa postal hay una Grecia muy diferente. Una Grecia donde la cuna de la democracia convive, todos los días, con la corrupción, la desigualdad y toda una generación de jóvenes que crecen sin saber si podrán labrarse un futuro. Es un país donde, a pocos metros de los templos que inspiraron al mundo, se encuentran edificios abandonados, tiendas cerradas y barrios olvidados incluso por el propio gobierno. Hoy, Bello Mundo te lleva a ese lado que no aparece en las fotos bonitas ni en las guías turísticas. Aquí, la misma mano que sirve el vino también tiene 3 trabajos para pagar el alquiler. El mismo mar azul que encanta al turista alberga puertos llenos de gente que huye de la guerra y el hambre. Si solo conoces la Grecia de las fotos de Mykonos, Santorini y el Partenón, prepárate, porque ahora comienza un recorrido por el lado oscuro de la llamada Tierra de los Dioses. Número 1. Ubicación y datos generales. Grecia está enclavada en el sur de Europa, en una posición estratégica que conecta el continente con el mar Mediterráneo y Oriente. Limita con Turquía, Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. Pero, en la práctica, lo que llama la atención son las más de 6.000 islas que salpican el azul más absurdo que verás en el mapa. No todas están habitadas, claro está. De hecho, poco más de 200 tienen población fija, pero nombres como Creta, Santorini, Mykonos y Rodas forman parte del imaginario de cualquiera que haya soñado con pisar Grecia. La capital es Atenas, donde vive casi la mitad de la población del país, y es allí donde el contraste salta a la vista. Por un lado, templos, ruinas, historia viva en cada esquina. Por otro, el caos urbano, el tráfico atascado, los edificios decadentes y los problemas sociales llamando a la puerta. Con poco más de 10 millones de habitantes, Grecia es pequeña si la comparamos con vecinos como Italia o Turquía, pero en influencia cultural, histórica y simbólica, es gigante. De aquí salió gran parte de lo que da forma al mundo actual: la filosofía, la democracia, los Juegos Olímpicos y una mitología que aún hoy aparece en películas, series, portadas de libros y paredes de estudios de tatuajes. Pero cuando hablamos de la Grecia actual, no podemos quedarnos anclados en el pasado, porque, a pesar de formar parte de la Unión Europea, de tener una ubicación que cualquier país del mundo envidiaría y uno de los litorales más codiciados del planeta, Grecia tiene ante sí una larga lista de retos: una economía debilitada, un sistema público colapsado, inestabilidad política, desempleo y una desigualdad que no deja de crecer. Ahora que ya te has situado en el mapa, es hora de retroceder en el tiempo. Porque, para entender cómo Grecia se convirtió en este país de contrastes, mitad postal, mitad colapso, tenemos que entender la historia que la ha llevado hasta aquí. Número 2. Historia. Democracia, teatro, filosofía, Juegos Olímpicos. Prácticamente todo lo que se convirtió en la base de la civilización occidental salió de este pedazo de tierra rodeado por el mar. Pero la vida real nunca fue solo gloria. Tras el apogeo de la antigua Grecia, con nombres como Sócrates, Aristóteles, Platón y Alejandro Magno, llegó una dura secuencia de dominación. Primero fueron los romanos, después los bizantinos y por último los otomanos, que permanecieron allí durante casi 4 siglos. La independencia no llegó hasta 1829, y aún así, la calma no llegó fácilmente. El siglo XIX fue una mezcla de golpes, guerras y crisis, y en el siglo XX, más golpes. 2 guerras mundiales, una violenta guerra civil y una dictadura militar entre 1967 y 74. No fue hasta finales de los años 70
cuando el país comenzó a respirar como una verdadera democracia. Y en los años 80 intenta alinearse con Europa. El gran hito llega en 2001, cuando entra en la zona euro. Por fin parecía que Grecia iba a salir adelante. Rica, moderna, organizada. Pero no fue así. El euro trajo consigo crédito fácil, obras públicas por todas partes, un consumo disparado y una responsabilidad casi nula. El país pasó años gastando más de lo que podía, maquillando las cifras y posponiendo todo. Para empeorar las cosas, llegó el año 2004, con los Juegos Olímpicos de Atenas. Un estadio nuevo, un escaparate para el mundo, una promesa de desarrollo. Pero, detrás del brillo, la cuenta ya estaba a punto de estallar. El estallido oficial llegó en 2009, cuando el nuevo gobierno abrió la caja negra y reveló que la situación fiscal era mucho peor de lo que nadie imaginaba. Y entonces llegó el efecto dominó. Intervención de la Unión Europea, préstamos multimillonarios, paquete de austeridad, recortes en salud, educación, jubilaciones, desempleo, protestas, huelgas y toda una generación marchándose. La crisis se convirtió en un símbolo mundial de cómo todo se derrumba cuando el sistema se pudre. Y hasta hoy, las marcas están por todas partes. Número 3. El comienzo del colapso. Como te dije hace un momento, el primer paso hacia el colapso moderno de Grecia comienza en 2004, el año en que el país se convirtió en un escaparate para el mundo entero. Los Juegos Olímpicos regresaron a casa, a Atenas, después de más de 2000 años desde los Juegos originales, y el gobierno griego prometió ofrecer un evento histórico. Y lo cumplió. Un estadio nuevo, metro ampliado, túnel, autopista, puente, aeropuerto, Villa Olímpica. Obras por todas partes. Y, por supuesto, dinero que no existía. El mundo aplaudió. Las gradas se llenaron. La llama olímpica brilló como nunca. Pero bastó de apagarse las luces para que la realidad golpeara. ¿La cuenta final? 9.000 millones de euros. Una deuda monstruosa para un país que, en la práctica, ya estaba en números rojos. Y lo más absurdo es que casi todo quedó sin uso. Estadios vacíos, piscinas secas, canchas cubiertas de maleza, tribunas oxidadas en medio de la ciudad, la Villa Olímpica, que debía convertirse en viviendas asequibles, se convirtió en una ciudad fantasma, con edificios abandonados y estructuras que se desmoronan. Años más tarde, en pleno apogeo de la crisis migratoria, parte de estos espacios se convirtieron en refugios improvisados para refugiados. Gente durmiendo en tiendas de campaña en medio de un gimnasio agrietado, construido para acoger a atletas de élite. Una escena que resume, sin necesidad de leyenda, la distancia entre el sueño olímpico y la realidad. Hoy, quien pasa por allí, ve un cementerio de hormigón, un monumento al fracaso de un país que quiso mostrar su fuerza y acabó exponiendo ante el mundo entero el tamaño de su fragilidad. Y el problema es que eso solo fue el principio. Número 4. Pobreza y desigualdad. Cuando estalló la burbuja, no solo se derrumbaron los números, se derrumbó la vida real. Gente que perdió su casa, su trabajo, su futuro. Y hasta hoy, las cicatrices están por todas partes. El desempleo, que ya era el más alto de Europa, ha mejorado, pero está lejos de ser tranquilo. En marzo de 2025 subió al 9%, lo que supone más de 415.000 personas sin trabajo. Y el impacto es aún mayor cuando miramos a los jóvenes. Los que tienen entre 15 y 24 años se enfrentan a una tasa de desempleo que supera el 25%. Es decir, más de 55.000 jóvenes intentan, sin éxito, encontrar un empleo en un país que se vende como un paraíso turístico, pero que ni siquiera garantiza un futuro a su propia gente. Y si falta empleo, falta dinero. La pobreza tampoco da tregua. En 2024,
Más del 26% de la población, casi 2.700.000 personas, vive al límite, en la cuerda floja. E incluso después de recibir ayuda del gobierno, casi el 20% sigue técnicamente en la pobreza. Y eso que, sobre el papel, la economía crece. El PIB subió más del 2% en el año. Pero ese dinero no llega a todo el mundo. Se concentra en el turismo, en el consumo de los más ricos y en las inversiones extranjeras, básicamente, dinero de gringos. Mientras tanto, la inflación se dispara. Se situó en una media del 3% en 2024, lo que pesa mucho en lo que más duele, la energía y la comida. El resultado está en las calles, huelgas, protestas, panelazos, porque en la práctica, la crisis nunca se ha ido. Número 5. Adicciones y sustancias ilícitas. En medio del desempleo, la frustración y la falta de futuro, un enemigo silencioso se apoderó de las calles de Grecia: la adicción. Sin trabajo y sin perspectivas, mucha gente buscó una vía de escape donde pudo. El cannabis, que ya era habitual, se convirtió casi en parte del paisaje. Solo en Atenas, los fines de semana se consumen más de 500.000 cigarrillos de cannabis al día. Y esto afecta a todas las clases sociales. Pero lo que vino después fue mucho peor. Durante el apogeo de la crisis, apareció la sisa, apodada la coca de los pobres. Una metanfetamina hecha con ácido de batería, aceite de motor y disolvente, que se vende por 2 euros. Barata, devastadora, y creada, como dicen allí, para una sociedad sin esperanza. Se extendió entre los indigentes, los desempleados y los olvidados, y trajo consigo brotes de violencia, infecciones, delirios y colapsos mentales. Todo ello mientras el mundo seguía publicando puestas de sol en Santorini. El sistema sanitario, ya al límite por los recortes, simplemente no pudo hacer frente a la situación. Y las drogas de élite, como la cocaína, también se dispararon. Los análisis de las aguas residuales muestran que, en fechas festivas, solo Atenas consumía casi 3 kilos de esta sustancia al día, prácticamente el doble de lo normal. La crisis trajo consigo otros hábitos peligrosos: la venta ilegal de sedantes y el abuso del alcohol, sobre todo en los barrios más pobres. Hoy, en las plazas del centro de Atenas, en medio de ruinas históricas, la escena es de gente caminando como zombies, drogados, perdidos. Porque la caída de una nación no se mide solo en PIB e inflación, también se mide en las vidas que se han perdido por el camino. ¿Pero crees que eso es todo? Número 6. Criminalidad. La crisis social en Grecia también ha afectado a la seguridad pública. Y aunque el país sigue teniendo fama de pacífico, basta con pasear por ciertas calles de Atenas para darse cuenta de que las cosas han cambiado. Y mucho. Lamentablemente, más del 60% de los habitantes dicen tener miedo de la capital y que simplemente evitan salir solos por la noche. En la zona de la plaza Omonia, que antes era muy concurrida, hoy el panorama es de abandono. Durante el día, los usuarios deambulan sin rumbo fijo. Por la noche, aparecen traficantes, explotadores y ladrones. Se ha convertido en un mercado abierto, donde la policía hace la vista gorda. Quienes viven allí lo saben. A partir de cierta hora, quien viene aquí no es a pasear, es a comprar o vender drogas, personas o miedo. En los suburbios no es diferente. En la zona de Menidi hay lugares donde un policía se encarga de más de 3.000 personas. Las bandas dominan, el tráfico crece y los atracos forman parte de la rutina. Incluso los barrios céntricos se han convertido en zonas de riesgo. Jeringuillas en el suelo, robos a plena luz del día y una tensión constante. Y quienes están al margen, personas sin hogar, trabajadores sexuales, consumidores, viven expuestos a todo: violencia, abuso y explotación.
La falta de estructura social ha empujado a estas personas al fondo del pozo, y allí las ha dejado, y es precisamente en este escenario donde comienza a explotar otro fenómeno. Número 7. Prostitución. Otro reflejo doloroso de la crisis social griega fue la explosión de la prostitución. En suelo griego siempre ha habido burdeles legalizados, con la profesión regulada por ley, pero nunca la actividad estuvo tan extendida y fue tan barata como durante los años más duros de la crisis. Sin trabajo, sin apoyo, sin salida, miles de mujeres, y también algunos hombres, acabaron recurriendo al comercio sexual. Y no fue por lujo, fue para comer, para pagar el alquiler, para sobrevivir. Los relatos son brutales. Jóvenes que ofrecen sus servicios a cambio de un sándwich o una tarta de queso. Donde antes el mercado estaba dominado por mujeres extranjeras de Europa del Este, ahora 8 de cada 10 son griegas, y muchas tienen entre 17 y 20 años. Y como la oferta se disparó, los precios se desplomaron. Antes de la crisis, un servicio costaba, de media, 50 euros. Años después, había mujeres que cobraban 2 euros por media hora. Así es, menos que un café. Y todo esto sucediendo a pocos metros de turistas que tomaban fotos, comían helado y disfrutaban de la tierra de los dioses, sin imaginar lo que ocurría en la calle de al lado. El impacto fue aún mayor. Con la explosión de la prostitución, también aumentó el consumo de sedantes, cocaína y alcohol, formas de soportar una rutina que se había convertido en una tortura. Y, junto con ello, llegaron los brotes de VIH, las enfermedades de transmisión sexual y el colapso de la sanidad pública, que ya dominaban el país. Las ONG, las iglesias y los grupos de voluntarios intentaron contener la situación, pero el Estado estaba en bancarrota, sin estructura, sin apoyo, sin nada. Es uno de los capítulos más duros y más ignorados del lado oscuro que mucha gente prefiere no ver. Número 8. Xenofobia. Sí, por un lado, el país es conocido por sus ruinas, sus islas y sus puestas de sol perfectas. Por otro, existe una sombra que crece desde hace años: el avance de la xenofobia. Lo que antes parecía cosa de pequeños grupos aislados, hoy se ha convertido en parte de la rutina. Y el objetivo es siempre el mismo: los que vienen de fuera. Sirios que huyen de la guerra, afganos que escapan del Talibán, nigerianos, iraquíes, pakistaníes, familias enteras que cruzan el mar Egeo en botes abarrotados, dejando atrás escombros, hambre y miedo, solo para intentar empezar de nuevo en algún lugar. Las islas que antes eran paraísos turísticos, Lesbos, Samos, Quíos, Creta, Gabdos, se han convertido en puntos de llegada y también de tensión. Solo en 2024, el número de refugiados allí se multiplicó por más de 6. Fueron más de 5.000 personas en menos de un año. Y con ellos llegó la presión sobre las escuelas, los hospitales, los refugios y los empleos. ¿El resultado? Un aumento absurdo de los discursos de odio, los prejuicios e incluso la violencia. Atenas se ha convertido en escenario de agresiones, físicas y verbales, y persecuciones. Grupos de extrema derecha salen por la noche para intimidar a quienes, en su opinión, no parecen griegos. Y no solo a los refugiados. Negros, árabes, asiáticos e incluso europeos del este viven esto todos los días. Repartidores, conductores, dependientes. Gente que solo quiere trabajar, pero que corre el riesgo de convertirse en blanco de agresiones. Informes de organizaciones como Amnistía Internacional muestran que casi la mitad de los inmigrantes dicen tener miedo de simplemente caminar por la calle. ¿Y si necesitan ayuda? De la policía, de un hospital, de cualquier servicio público. La respuesta suele ser frialdad o indiferencia. Quienes huyeron de la guerra, el hambre y la persecución acabaron encontrando otro tipo de batalla, en pleno corazón de Europa.
Es otra imagen del lado oscuro que nadie muestra en las guías turísticas. Número 9. Corrupción. En medio de tanto desempleo, violencia y prejuicios, mucha gente en Grecia llega a la misma conclusión. El mayor problema está en la cúpula. La corrupción se ha convertido en parte de la vida cotidiana. No es ningún secreto, ni una novedad. Lo que cambia es el tamaño del agujero y la cara de descaro. En 2024, Grecia obtuvo 49 puntos en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Entre los 27 países de la Unión Europea, solo Bulgaria y Hungría obtuvieron peores resultados. Y no se trata solo de números, es la vida real. Con cada nuevo escándalo, crece el rechazo de la población. Ministros implicados en contratos sobrevalorados, diputados que se embolsan sobornos, empresas fantasma a nombre de familiares que reciben millones. Y nadie paga. El caso más indignante fue en 2023. 57 personas murieron en un accidente ferroviario causado por un fallo en el sistema de señalización. Los fondos para modernizarlo ya se habían liberado años antes, pero desaparecieron. Ese mismo año, un escándalo de espionaje reveló que periodistas y políticos de la oposición habían sido intervenidos ilegalmente. Todo apuntaba al gobierno. La investigación se paralizó. Faltaban pruebas. Quedó la impunidad. Y cuando no es robo directo, es el viejo jeitinho. Leyes que cambian para proteger a los aliados. Jueces amigos que hacen la vista gorda. Hoy, menos del 30% de los griegos confía en la justicia. Y el mensaje es claro. Las reglas solo se aplican a quienes no tienen poder. Y mientras eso no cambie, todo lo demás se hunde con ellos. Número 10. Turismo, el nuevo problema. Y para terminar este recorrido por el lado oscuro de Grecia, hablemos de algo que, en teoría, debería ser la salvación, pero se está convirtiendo en parte del problema: el turismo. El país recibe más de 30 millones de turistas al año, casi 3 veces su propia población. Son personas de todo el mundo que quieren ver la puesta de sol en Santorini, explorar las callejuelas de Míkonos o visitar las ruinas de Atenas. El turismo representa el 25% del PIB, pero este éxito tiene un precio, y quienes viven allí lo están sintiendo, y mucho. Santorini, por ejemplo, solo tiene 15.000 habitantes, pero recibe más de 2 millones de visitantes al año. Las calles se atascan, falta agua, falta espacio, sobra basura. La infraestructura colapsa. El alquiler se ha disparado. Los residentes están siendo expulsados, porque alquilar a turistas es mucho más rentable. Y no es solo en las islas. En Atenas, más de 105.000 inmuebles dejaron de ser viviendas para convertirse en alojamientos turísticos. El precio medio de los inmuebles subió más de un 14% en 2024, impulsado por inversores extranjeros que buscaban ganancias fáciles o un visado dorado. Las calles dejaron de ser de la comunidad. Las tiendas del barrio cerraron. Los restaurantes familiares se han convertido en cafeterías para extranjeros. La vida de los griegos gira ahora en torno a la temporada turística. Se trabaja 6 meses y el resto del año es solo supervivencia. En las islas hay basura por todas partes, falta agua e incluso las playas están siendo rodeadas por complejos turísticos. La promesa de frenar el turismo depredador salió de la boca del gobierno, pero en la práctica se quedó en palabras. El turismo, que podría haber sido la solución, se ha convertido en un motor más de la desigualdad. Y por hoy, aquí terminamos. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete aquí a Bello Mundo y compártelo con alguien que necesite ver Grecia más allá de la postal. Hasta la próxima.